Un peligro en el camino. Capítulo 11. El 12 de octubre de 1492, a las 2 de la mañana, se produjo uno de los acontecimientos más grandes y decisivos de la historia: el descubrimiento de América. Está a punto de cumplirse medio milenio de aquella epopeya y todavía sigue siendo el continente de la esperanza. La conquista y colonización de América se inició el mismo día de su descubrimiento, pero al día siguiente comenzó a urdirse la trama del extraño caso del conquistador que vino a conquistar y resultó conquistado. Los ávidos ojos de Colón y sus hombres quedaron deslumbrados por un tumulto de novedades: paisajes, plantas, animales y seres humanos extraños y nunca vistos hirieron sus pupilas. Al día siguiente del descubrimiento, Colón anotó en su diario una extraña costumbre de los indios. Hombres y mujeres indígenas llevaban en la mano un rollo de hojas de una planta llamada cohiba, encendido en un extremo, y aspiraban el humo por el otro con evidente deleite. Los indígenas llamaban a los rollos tabacos. Colón consignó su asombro en su diario. 3 semanas más tarde, Rodrigo Pérez y Luis de Torres fueron enviados a Cuba a explorar la isla y descubrieron que los indios cubanos también fumaban tabacos. La curiosidad los indujo a probar un tabaco y rápidamente Rodrigo Pérez adquirió el vicio. La Inquisición lo condenó a pagar ese crimen en la cárcel. Fumar tabacos se consideraba una de las prácticas impías y uno de los sucios hábitos de los salvajes del Nuevo Mundo. Poco después, en 1518, el misionero Fray Romano Pane envió la semilla del cohiba al emperador Carlos V, quien ordenó sembrarla. Después de ese momento se inició la conquista del conquistador. En 1556 el tabaco entró a Francia, en 1558 a Portugal, en 1559 a España y en 1565 a Inglaterra. En pocos años más cubrió toda Europa y saltó los mares para entrar a otras islas y continentes. En 1558, Jean Nicot, embajador francés en Portugal, plantó cohiba en su jardín para hacer con las hojas una infusión para curarse sus eternas jaquecas. Como sabía que la reina de Francia, Catalina de Médicis, padecía del mismo mal, le envió su receta y algunas semillas de cohiba. Con semejantes padrinos, la cizaña comenzó muy bien su carrera hacia la fama. Poco después, el naturalista Linneo le dio a la planta el nombre de nicotina, en honor de Jean Nicot, dando nuevo impulso a su naciente fama. Hoy en día, los descendientes de Jean Nicot, que todavía viven en el sur de Francia, ostentan en el escudo de su familia una planta de tabaco. Dicen que la costumbre de fumar la introdujo en Inglaterra Rodolfo Lane, primer gobernador de la primera colonia inglesa que Sir Walter Raleigh estableció en la isla Roanoke, y se cree que el mismo Sir Walter introdujo la cizaña en la corte británica. Por cierto que una leyenda dice, y bien podría ser cierto, que una vez Sir Walter estaba en su estudio entregado a los deleites de su flamante vicio, debidamente envuelto en una nube de humo, uno de sus criados entró y creyó que su amo se había incendiado. Pidió auxilio a gritos y, como se tardase el auxilio solicitado con tanta angustia, procedió a apagar a su amo con enérgico cubetazo de agua. Así comenzó el tabaco a consolidar su conquista. La necesidad de los adictos se convirtió en la madre de la invención de nuevos métodos y técnicas para plantar, cosechar, curar, torcer y procesar el tabaco y fabricar cigarrillos. Pronto el hábito de fumar sentó plaza en villorios y ciudades, en chozas y castillos, en las casas de los plebeyos y en los palacios de los reyes. Pronto la vieja Europa se hizo adicta. Nunca se imaginaron los cultos caballeros europeos que fumaban tabacos bien manufacturados, que los sacerdotes mayas habían hecho lo mismo muchos siglos antes. Nunca se imaginaron los elegantes señores europeos que entornaban los ojos de placer mientras aspiraban rapé, tabaco en polvo, que los aztecas de la altiplanicie mexicana habrían hecho las mismas muecas siglos atrás. Así, poco a poco el conquistador resultó conquistado. Al principio, el hábito de fumar se consideraba hábito de salvajes y de gente de baja condición. El Estado y la Iglesia manifestaron clara oposición. El rey Jaime I de Inglaterra escribió un libro del título inequívoco: Un contraataque al tabaco.
El Papa Urbano VII amenazó con la excomunión a los fumadores y hubo varios decretos papales anatematizando el vicio al tabaco. Turquía llegó más lejos aún. En ese país un fumador podría ser condenado a muerte. En Viena subsistió la prohibición de fumar en público hasta el año de 1848, pero nadie pudo detener la marcha triunfal del tabaco. Fue extendiendo su férreo dominio hasta que hoy es raro el lugar del mundo donde no se fuma. Hoy existe en el mundo 2.000 millones de fumadores, rústicos, ignorantes, profundos intelectuales, rudos obreros y delicadas mujeres inhalan con similar deleite el humo de la planta que los esclavizó. El conquistador resultó conquistado y no recibió ningún beneficio. Poco se imaginan los fumadores que cada vez que inhalan con tanto deleite el humo de su cigarrillo favorito, inhalan un poco de muerte. Y no creas que esto es una forma ingeniosa de hablar. Tampoco es una verdad imprecisa expresada por aficionados. Es una verdad que la ciencia médica ha comprobado a plena satisfacción del más incrédulo defensor del cigarrillo. En la Conferencia Internacional sobre el Control de Hábitos de Fumar, organizada por la Sociedad Anticancerosa Venezolana y por la Unión Internacional de Lucha contra el Cáncer, el doctor Raúl Cardona afirma que fumar cigarrillos es inhalar un poco de muerte. Muchos fumadores se asombran cuando se les dice y se niegan a creer que el humo del tabaco contiene 15 venenos sumamente activos. El más activo es la nicotina, una de las sustancias más tóxicas que se conoce. 60 miligramos de nicotina, como si dijéramos una gota inyectada, bastaría para matar a un adulto por paro respiratorio. Esa cantidad se encuentra en solo 3 cigarrillos. La razón por la que una persona que fuma 3 cigarrillos no muere es porque ingiere el veneno lentamente y porque el cuerpo hace una obra titánica de eliminación del veneno a través de los pulmones, el hígado y la saliva. Una autoridad en el ya mencionado Congreso de Caracas dijo: la nicotina puede recibir la misma pena legal que la marihuana, la cocaína y la heroína. No hay ninguna razón económica y social para que se reciba un trato diferente de las demás drogas asesinas que existen en nuestra sociedad. Otro veneno que contiene el tabaco es el benzopireno, que irrita los tejidos y produce cáncer. Pruebas del laboratorio han demostrado ampliamente esta declaración. También contiene alquitrán, que se deposita en los pulmones, obstruye las celdillas pulmonares, produce insuficiencia respiratoria y el temible cáncer del pulmón. Otro veneno es el monóxido de carbono, que se produce por la combustión del tabaco y el papel con que está hecho el cigarrillo. También contiene el anhídrido carbónico, el furfurol y la colidina, tan tóxica como la nicotina. Y por último, la acroleína y el ácido prúsico, uno de los venenos más violentos que se conocen. Estos hechos condujeron a muchos países a obligar a los fabricantes de cigarrillos a poner con caracteres bien visibles este aviso en las cajetillas de cigarrillos: fumar cigarrillos produce cáncer del pulmón, enfermedades del corazón, enfisema y puede complicar el embarazo. Según Walter Ross, el contenido de los cigarrillos, por causa de los aditivos que les ponen para darles cuerpo y sabor, mejorar la combustión, el olor, etc., es casi totalmente secreto y aún así está casi exento de reglamentación sanitaria. Existen muchas cosas cuyo mal uso es peligroso, pero resulta difícil pensar en algo que sea más peligroso que el tabaco. El fumar no tiene un solo aspecto bueno. Un solo cigarrillo es peligroso. Cada cigarrillo acorta varios minutos la vida del fumador. Las estadísticas y los estudios de la Sociedad Americana de la Lucha contra el Cáncer llegaron a las siguientes conclusiones. El número de muertes prematuras ocurridas entre fumadores es superior notoriamente al de las que se registran entre los no fumadores. Estudios basados en 1.123.000 personas demostraron que, tomando en cuenta todas las causas de muerte, la mortalidad entre los fumadores es superior en un 70% al promedio de decesos que ocurre entre los que no fuman. ¿Tenía razón el doctor Raúl Cardona cuando dijo que fumar cigarrillos es inhalar un poco de muerte? Se dice, con razón, que el cerebro es la capital del cuerpo. El cerebro es el centro de control de todas las funciones del organismo. Después siguen en importancia el corazón y los pulmones, pues contra ellos dirige el cigarrillo sus más mortales ataques. El cerebro es la primera víctima
El cerebro es el órgano más exigente consumidor de oxígeno en el organismo y disminuye su eficiencia con la misma proporción con que disminuye su provisión de oxígeno. Sabemos que los glóbulos rojos son tanques portadores de oxígeno que circulan en el torrente sanguíneo y que llevan el vital elemento hasta los más alejados confines del organismo, especialmente el cerebro. Cuando regresan, los glóbulos rojos pasan por el filtro y el ventilador pulmonar, donde se deshacen de las impurezas que recogieron en el organismo y reciben nueva provisión de oxígeno. Ahora fíjate en lo que hace el tabaco. El monóxido de carbono que se desprende de la combustión del tabaco y del papel con que está hecho el cigarrillo se adhiere como parásito en los glóbulos rojos. Esto carecería de importancia si el monóxido de carbono no fuera un bandolero y secuestrador peligroso. Cuando una molécula de monóxido de carbono se adhiere a un glóbulo rojo, ya no lo suelta ni siquiera al pasar por el ventilador pulmonar. Ese glóbulo rojo deja de ser transportador de oxígeno, con lo que disminuye la provisión del vital elemento que recibe el organismo y por ende el cerebro. Por otra parte, cuando un fumador inhala el humo del tabaco, el 25% de la nicotina contenida en el humo llega al cerebro en menos de 6 segundos, 2 veces más rápido que la heroína inyectada en la vena. La nicotina estimula primero el cerebro y a continuación lo deprime. Por eso el primer efecto de la nicotina, como el de cualquier droga, es estimulante y produce euforia. Poco después viene el efecto contrario. El cerebro se deprime y pierde su agudeza. Como el cerebro es el centro del gobierno del organismo, la depresión de las conexiones nerviosas afecta la digestión, la respiración, el funcionamiento del corazón y otras funciones vitales. ¿Recuerdas que te dije que 60 miligramos de nicotina, una gota, bastaría para matar a un adulto por paro respiratorio? Se debería al efecto que te vengo describiendo. Lo que ocurriría es que deprimiría tanto el cerebro que los centros nerviosos que gobiernan las funciones automáticas del organismo se anestesiarían y se detendrían. Y si los centros nerviosos que gobiernan el sistema respiratorio se detuvieran, sencillamente todo el sistema respiratorio se detendría. El corazón es la siguiente víctima del tabaco. La nicotina hace que los latidos del corazón aumenten de 70 veces por minuto, que es lo normal, a 100 o más veces por minuto. En su ataque al corazón, el tabaco es cruel. Produce dos efectos en venas y arterias que primero torturan al corazón y después lo matan. Primero produce vasoconstricción, es decir, disminuye el diámetro de las arterias como resultado de la depresión nerviosa en el cerebro. Es fácil entender que esto hace que el corazón trabaje más para poder enviar la sangre hasta los más alejados rincones del cuerpo. En segundo lugar, incrementa los ácidos grasos libres y el colesterol disuelto en la sangre. Estas sustancias se sedimentan y se adhieren a las paredes de las arterias, disminuyendo más su diámetro. Resultado, se acelera y se dificulta la circulación de la sangre y se produce lo que se llama alta presión arterial. Ahora imagínate la crueldad del tabaco. Primero acelera el ritmo cardíaco, como quien dice, echa a correr al corazón. Pero luego cierra con doble cerrojo las venas y las arterias. Resultado, se hace muchas veces más pesado el trabajo del corazón. Es como si te pusieran un costal de 100 kilos de peso en los hombros y luego te obligaran a latigazos a subir corriendo la cordillera de los Andes. ¿Qué te pasaría si hicieran contigo esa crueldad? Lo mismo que le pasa al pobre corazón del fumador. No puede con tanta carga y tanta prisa. Se esfuerza, lucha, se sofoca, luego muere de un infarto al miocardio. Por esto, el fantasma de morir por cáncer del pulmón es menos espantable para los fumadores que el fantasma de morir por ataque del corazón. Las estadísticas indican que el tabaco mata más personas por enfermedades del corazón que por cáncer pulmonar. El fantasma de morir de cáncer del pulmón es más temido, pero causa menos víctimas que el ataque de corazón. Precisamente el pulmón y todo el sistema respiratorio constituyen la tercera víctima del tabaco. El alquitrán que hay en el humo del tabaco se deposita en los pulmones, disminuye la capacidad pulmonar y con el tiempo causa cáncer al pulmón. Ningún verdadero deportista fuma. Nadie puede fumar y al mismo tiempo ganar medallas, batir marcas y establecer récords. Ningún deportista lleva con honor tal nombre si tiene el cerebro deprimido, el corazón sofocado y la capacidad pulmonar disminuida por el tabaco. Un verdadero deportista necesita un cerebro alerta para tener perfecta coordinación muscular,
un corazón trabajando a plena capacidad para satisfacer la demanda de sangre y oxígeno que sus esfuerzos le exigen, y un pulmón trabajando a plena capacidad para respirar a fondo a fin de obtener todo el oxígeno que necesita. Por eso los deportistas no fuman. Si fumar hace tanto daño, si la ciencia ha demostrado sin lugar a dudas los graves efectos del tabaco en el organismo, ¿por qué fuma la gente? Es uno de los misterios de la conducta humana. Es un misterio al que los hombres busquen su propio mal, se atormenten a sí mismos y destruyan su propia vida voluntariamente. La gente fuma por la misma causa que hay suicidios, homicidios y genocidios. El misterio que enfrentamos es el mismo que hace que el hombre se quite la vida a sí mismo, que se la quite a otros hombres, que se la quite a pueblos enteros y hasta que se la quite a su ambiente. Medita un poco y verás que hay en este mundo algo así como una conspiración contra la vida. Vivimos como oprimidos bajo un imperio de muerte. Es como si el mundo y sus habitantes fueran volando por el espacio a despeñarse en un abismo sideral. O todavía peor, es como si un peligroso pirata cósmico hubiera secuestrado a este planeta y lo llevara hacia la destrucción. No cabe pensar otra cosa de la alocada carrera hacia la muerte que nos impone la guerra de las galaxias. En la Biblia se llama misterio de iniquidad al gran misterio del mal que reina en este mundo. Creo firmemente que el misterio que nos impide hallar la razón para que la gente fume a pesar de los daños que ocasiona a su salud es parte del gran misterio de iniquidad. Pero hay razones más evidentes y más concretas para que la gente siga fumando. La causa más común es el nerviosismo, el temor, la ansiedad y la angustia que afronta el ser humano en estos tiempos. El cigarrillo es otra droga que el ser humano usa para olvidar los problemas y seguir tirando hacia adelante en el difícil camino de la vida. La ignorancia es otra razón para que la gente siga fumando. En primer lugar, los fumadores mismos no saben por qué fuman. Ignoran los mecanismos psicológicos y las diversas circunstancias que los condujeron al vicio. Ignoran que esos mismos mecanismos psicológicos y esas mismas circunstancias los mantienen cautivos en la férrea cadena del vicio. También existe la ignorancia de los daños que causa el tabaco a la salud. Tal vez muchos dejarían de fumar si conocieran en toda su pavorosa magnitud los efectos del tabaco sobre su salud. Muchos fumadores tienen una vaga idea de que el tabaco hace daño. Saben que los deportistas no fuman, pero no poseen la información suficiente de los gravísimos daños que causa el tabaco al organismo humano. Si el fumador supiera con exactitud las terribles consecuencias del hábito de fumar, se alejaría horrorizado del tabaco. Lo trataría con la misma precaución con que trata los otros venenos. Solo lo usarían los suicidas. Los adolescentes y los niños que empiezan a fumar porque piensan que así se convierten en hombres, dejarían la práctica al saber que es una droga asesina. Los jóvenes que empiezan a fumar incitados por el mal ejemplo de los padres, los maestros y los adultos en general, dejarían el tabaco si supieran que impide el verdadero deleite de la vida. Los fumadores empedernidos, quienes no saben que el tabaco es una droga peligrosa, lo dejarían a costa de cualquier sacrificio si supieran que con mucha frecuencia convierte la vida en un valle de lágrimas. Las madres que fuman se horrorizarían si supieran que el tabaco amenaza y, con frecuencia, hiere de muerte la vida del hijo que traen en su vientre. Dejarían horrorizados el cigarrillo si supieran que mortalmente se les puede acusar de asesinar a su hijo antes de nacer. La mayoría de los hombres y mujeres que fuman lo hacen porque no pueden dejar el hábito. Saben, aceptan y confiesan que el tabaco hace daño y se declaran impotentes para dejarlo. El ejemplo más ilustre de este grupo es un rey de Inglaterra que murió dolorosamente de tromboangiitis obliterante, enfermedad que es el colmo de la perfidia del tabaco. Murió porque no pudo dejar el tabaco, aunque sus médicos le rogaron que dejara de fumar y le aseguraron que sanaría fácilmente si lo hacía. Muchos fumadores dicen que saben que el cigarrillo hace daño, pero no le importa que les pueda suceder. Entre estos hay muchos con ideas suicidas y otros que no quieren admitir que son esclavos del vicio. Es posible, pues, que algunos fumen enterados de todos los riesgos. En ese caso se puede decir que mueren por gusto, o como víctimas de la más terrible esclavitud que ni el amor a la vida ni el temor a la muerte pueden romper. La próxima vez que veas a un médico fumando, no digas, allí va una prueba de que fumar no hace daño. Más bien di, allí va un infeliz que sabiendo los daños que causa el cigarrillo, no puede abandonarlo. Recuerda esto, morir por ignorancia es una tragedia,
pero morir por gusto o dominado por un vicio que ni el amor a la vida ni el temor a la muerte pueden romper es suicidio, traición a la vida, negación de la grandeza y dominio del hombre sobre el mundo y sobre sí mismo que Dios le dio desde la creación. Desgraciadamente, los esfuerzos que hacen organismos oficiales y privados para advertir al público de los graves peligros del hábito de fumar quedan ahogados con el estruendo de las propagandas de las compañías tabacaleras. Los esfuerzos de quienes advierten del peligro son como susurros en medio de una tempestad. La propaganda del cigarrillo es infame, no por mentirosa, sino porque diciendo solo la mitad de la verdad y ocultando la otra, engaña con más eficacia que si dijera una mentira descarada. Dice que muchas mujeres hermosas fuman, lo cual desgraciadamente es cierto, pero no dice que esas mujeres hermosas muy pronto dejarán de serlo si siguen fumando y que muy probablemente se convertirán antes de morir en horribles esqueletos a causa del cáncer. Dice que hombres ricos, atractivos y triunfadores fuman, lo cual desgraciadamente es cierto, pero no dice que muchos de estos hombres son esclavos de un vicio que no pueden vencer. La propaganda asocia al cigarrillo con las cosas buenas y bellas de la vida, pero no dice que el tabaco arruina la vida y su belleza. La propaganda a favor del cigarro es infame porque hace bueno al malo, deseable al aborrecible, honorable al indigno y amigable al enemigo. Es infame porque obliga por la ley a decir la verdad. La dice en un susurro mientras proclama a gritos la mentira. Es infame porque oculta deliberadamente la verdad y mantiene a la gente en la ignorancia de los peligros del tabaco. Por eso la gente sigue fumando a pesar de los informes de la ciencia médica y a pesar de la advertencia que está escrita en la cajetilla de los cigarrillos. La propaganda a favor del cigarrillo es infame porque ha convertido a un vicio de salvajes en un hábito fino, elegante y universal. Con cuánta razón el doctor Domingo Navarro Dona de la Sociedad Venezolana de Cardiopatía ha declarado: la proliferación de los continuos mensajes publicitarios debe considerarse atentatoria contra la salud del pueblo venezolano. Y con seguridad podría añadirse, también contra la salud del pueblo francés, del inglés, del mexicano, del argentino, etc. Una propaganda que incita a la gente a fumar, ocultando deliberadamente el peligro, no solo es engañosa e infame, sino peligrosa y criminal, y debe considerarse como un atentado vil en contra de la salud pública mundial. ¿Por qué no te hablo del alcohol? ¿Por qué no te hablo de drogas asesinas como la morfina, la cocaína, la heroína y otros estupefacientes? No lo hago porque las drogas están fuera de la ley y su distribución, y eso constituyen delitos bien tipificados por las leyes. Incluso el alcohol vive bajo el oprobio de la desaprobación social. Aunque el hombre lo recibe en este mundo con alcohol, lo bautizan con alcohol, lo gradúan con alcohol, lo casan con alcohol y lo sepultan con alcohol, todavía el alcohol se clasifica entre los villanos. Digo esto porque cuando un niño nace brindan con alcohol y cuando se bautiza, cuando se gradúa, cuando se casa y cuando se muere brindan con alcohol. Sin embargo, un borracho consuetudinario es un alcohólico, un paria social y una vergüenza para el mundo. Hombre que se embriaga en horas y días de trabajo es un tipo de mala reputación. A ningún empleado se le ocurriría beber en horas de trabajo. Un padre borracho es un mal ejemplo para sus hijos. Una mujer ebria, si anda por la calle, es mujer de baja condición. Si se recluye en su casa y es rica, es una enferma sujeta a tratamientos médicos. Un conductor ebrio es un delincuente y una amenaza para la sociedad. Un joven que se embriaga es un náufrago de la vida y nadie da un centavo por su futuro. Pero nada de esto le ocurre al tabaco y al que lo usa. El vicio del tabaco es fino, elegante, honorable y universal. Fuma el jefe, el empleado, el joven, el adulto, el padre, la madre y los hijos, en el hogar, en la oficina, en el taller, en la escuela, todos los días, a toda hora y sin reprobación de nadie. Las empresas proveen ceniceros para que sus empleados puedan fumar con comodidad. No te hablo del alcohol y de las otras drogas, porque no creo que tengas problemas con ellas. En cambio, temo que seas víctima inocente del cigarrillo. Cuídate entonces de la propaganda engañosa. Toma tus decisiones sobre la base de una información suficiente y no influido por la presión social. Te hablo del tabaco con tanta insistencia porque el doctor Michael Russell del Madsey Hospital de Londres dice: el hábito tabaquino es probablemente la más grave de las dependencias conocidas por el hombre. Recuerda,
El tabaco es un peligro asesino, el lobo a quienes muchos dan la bienvenida en su casa.